Muy buenas noches, hermanos. Qué increíble poder conectarnos, poder estar juntos esta noche, poder tener este tiempo para poder tener esta reunión entre semana y poder juntos alabar a Dios, honrar a nuestro Dios y pues también agradecer por los milagros que Dios ha hecho. Queremos honrar a nuestro Dios por los hermanos que han estado pues saliendo de esta enfermedad, de este virus del COVID. Agradecemos porque Dios ha sido misericordioso con ellos y hemos visto varios hermanos ya recuperados y otros en vías de recuperación. También seguimos orando por los que todavía están convalecientes por la enfermedad y están pasando todavía momentos desafiantes de salud, pero seguimos orando como iglesia. Así que nos alegramos por ello. El día de hoy tuvimos también el gran privilegio, porque así es, de poder ayunar, de poder dedicar este día de ayuno y oración. Lo hemos hecho cada primer miércoles del mes ya por bastante tiempo y hemos decidido apartar ese miércoles para juntos como iglesia poder humillarnos delante de Dios y reconocer que cuando el pueblo de Dios se humilla, Él sanará la tierra, sanará nuestra vida. Y hoy más que nunca en esta crisis estamos orando y pidiéndole a nuestro Dios que Él pueda darnos su bendición como lo ha estado haciendo hasta el día de hoy. Así que hoy, antes de ir a la clase, vamos a tomar un tiempo para orar. Quiero pedirte que ahí en tu casa vamos a tener una imagen, una música de fondo de algunos minutos y que podamos doblar nuestras rodillas y podamos individualmente entregarle a Dios nuestro ayuno. Podamos decirle: Dios, te entrego mi sacrificio, te entrego el ayuno que hice el día de hoy y quiero dártelo, Señor. Pedirte, Padre, que tú puedas seguirnos ayudando a nuestra iglesia, a nuestra familia y guiándonos. Así que vamos a tomar un tiempo para poder orar a nuestro Dios.
Amén. Qué especial haber tomado ese tiempo. Qué animante haber tenido ese tiempo para poder orar y espero que haya tocado tu corazón y haya animado tu corazón. Así que, bueno, ya que hemos orado, vamos a ir directamente a la clase que hoy tengo el privilegio de poder compartir, de poder transmitir a cada uno de ustedes. Empezamos un nuevo trimestre. Comenzamos un nuevo trimestre hoy exactamente 1 de julio. Así que vamos a ir a una nueva serie de clases. En el próximo trimestre vamos a tener una nueva serie de clases. Vamos a estar hablando sobre los apóstoles. Vamos a estar predicando, aprendiendo juntos sobre los apóstoles. Vamos a también a tener, ya nos vamos a pasar al Nuevo Testamento para también poder leer sobre ellos y sobre la palabra de Dios para nuestra vida. Es un tema fascinante este de los apóstoles, muy, muy fascinante. Así como hemos aprendido de los héroes de la fe, vamos a aprender mucho de estos hombres, de los 12 apóstoles. Lo increíble de ellos, hermanos, es que son personas como nosotros, son reales, son vivos. Los sentimos tan cercanos a cómo somos nosotros. Son evidencia de la grandeza de Cristo. Son evidencia de su grandeza como Mesías, como hombre y como líder sobre todo. Uno de los grandes entrenadores del fútbol, Pep Guardiola, dijo: si me das un equipo que no tiene estrellas, no puedo hacer nada con él. Yo creo que es algo así como si no tengo el mejor equipo del mundo, difícilmente puedo alcanzar grandes logros o es imposible. Pero Cristo armó su equipo de las personas tal vez menos dotadas y hizo un gran equipo, el mejor de todos, el mejor de la historia, los apóstoles. Estas personas no eran eruditos, no eran oradores, no eran teólogos, no eran religiosos, vivían al margen de la religión, no sobresalían por sus talentos, no tenían habilidades intelectuales, eran personas comunes y corrientes como tú y como yo. 4 de ellos eran pescadores, uno era celote, que prácticamente era un guerrillero, otro era un recaudador de impuestos, era un enemigo de el pueblo judío porque era un amigo de Roma. Y de los otros no sabemos mucho. La mayoría de ellos eran galileos y Galilea no era un lugar de muy buena reputación. Era llamada la Galilea de los gentiles. Pero fueron transformados radicalmente por la palabra de Dios. Fueron transformados de una manera maravillosa y poderosa por Cristo mismo. Y son ejemplo de lo que Dios puede hacer en nosotros. Vamos a revisar hoy una escritura que creo detalla mucho de cómo eran los apóstoles. No fue dedicada a ellos, fue dedicada a la iglesia de Corinto. Pero sin duda alguna calza muy bien a ellos y también calza muy bien a nosotros. Así que acompáñenme, por favor, a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 26 al 29. Vamos a estar en la Nueva Versión Internacional. Así que acompáñenme, la voy a leer. Dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto de esta situación del llamado y de cómo fuimos llamados, y de verdad que ajusta mucho a los apóstoles y también ajusta mucho a nuestras vidas. Vamos a ver el primer versículo, el versículo 26. Consideren, dice, su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Dice, no son muchos, ¿verdad? En el caso de los apóstoles, no era nadie. Nadie era de noble cuna. Era gente sencilla.
Era gente sin posibilidades de educación superior. Eran personas sin poder, sin autoridad en el medio judío. Y así los llamó Dios. Dios llamó a estas personas, a estos apóstoles, y los llamó en una condición de verdad bastante deplorable. Para nosotros, pensar en armar un equipo, tú piensas, voy a armar el equipo con lo mejor que pueda, con los mejores talentos, con las personas más capacitadas. Voy a armar un equipo con personas que tengan y que sean dotados de muchos talentos. Pero en el caso de Jesucristo, Él vino y escogió a personas sencillas y humildes, como ya relaté anteriormente, con muy pocos talentos y dones. Pero también, hermano, podemos nosotros sentir que nos parecemos tanto a los apóstoles, porque en la mayoría de nosotros, nuestro llamamiento fue en condiciones similares. Fuimos llamados, muchos de nosotros, en el peor de nuestros momentos. Fuimos llamados en momentos moralmente malos, familiarmente malos, espiritualmente malos y económicamente malos en muchos aspectos. Habrá uno que otro tal vez que sienta que Dios lo llamó en un mejor momento de su vida, pero creo que la mayoría de nosotros fuimos llamados en épocas difíciles de nuestra vida. Y fuera de eso, tampoco éramos la gran cosa, ¿verdad? No podemos decir, Dios se sacó la lotería conmigo. A veces podemos jactarnos y decir, yo dejé esto, yo dejé lo otro, pero sinceramente, habían personas más talentosas que tú y que yo. Habían personas más inteligentes que tú y que yo. Habían personas más dotadas que tú y que yo. Y Dios nos llamó a nosotros. Así que dice el versículo 26, consideren, piensen en su llamamiento. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en estos 3 meses sobre los apóstoles. Vamos a aprender mucho de su llamado, de cómo eran ellos y cómo Dios los fue transformando, cómo Dios fue cambiando sus vidas, transformando su corazón, cómo Dios hizo grandes milagros en ellos, cómo empezaron siendo ciertas personas y cómo la Biblia y la historia nos relata de que fueron hombres increíbles. Pero en su llamamiento, la verdad, Dios hizo un llamado a personas que no eran la gran cosa. Y yo creo, hermano, pues por lo menos personalmente, considero que yo no era la gran cosa, ni lo soy aún, y Dios me llamó. Y es un gran privilegio. Y también quiero decirte a ti, amigo, estás conectado, Dios te está llamando no por lo que tú eres, sino a pesar de lo que tú eres. Dios te está llamando no por lo grande e increíble que tú eres, sino a pesar de lo pequeño y poco increíble que tú eres. Así que consideremos el llamamiento y pensemos en los apóstoles y consideremos el llamamiento de Dios hacia ellos y seguramente veremos que eran personas que podían ofrecer muy poco. Es lo que podemos ver en cada uno de ellos. Versículo 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Qué vemos en la Biblia? Dice, pero, hay un pero, me fascinan esos peros, me fascinan esas palabras, esas conjunciones, me encantan en la Biblia. Y aquí hay un pero, y ese pero fue hacia los apóstoles también. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Pero aquí me encantan las palabras, porque ese pero que dice, aquí hay un Dios que hace grandes las cosas. Pero también hay 2 veces que dice, Dios escogió. Y más adelante también dice, Dios escogió lo débil del mundo. Es una gran bendición para nosotros hoy ser cristianos. Pero no podemos olvidar que es Dios el que nos ha escogido, que en su misericordia Él ha puesto su mirada en nosotros, y cuánta gratitud debe de haber en nuestra vida, cuánto gozo debe de haber en nuestra vida. Hoy debemos de conectarnos con alegría. Y bueno, Dios también, vemos a estos apóstoles, a estos hombres, estos discípulos, que Dios los escogió. Dios escogió, dice, a lo insensato, Dios escogió a lo débil. Y bueno, hermano, definitivamente vemos eso en los apóstoles. Vemos que preguntaban unas cosas, decían unas cosas, a veces estaban metidos en unas situaciones, y es lo poco que vemos.
y Dios los escogió a pesar de su debilidad y a pesar de ser insensatos. Así que, bueno, a ti y a mí también, Dios nos escogió en ese momento. Pero también dice que había un para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a los poderosos. En Hechos, capítulo 4, dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que vieron estas personas? Vieron en los apóstoles algo maravilloso. Estos hombres son increíbles. Estos hombres, ¿de dónde aprenderían eso? Son personas que no han tenido estudios, que no han tenido preparación, que no han estado en una escuela rabínica, que no son nadie. Y mira cómo hablan. Mira cómo hablan. Se cumple lo que dice Corintios, ¿no? Estas personas avergonzaron a los poderosos al ver lo que Dios había y estaba haciendo en sus vidas. Qué increíble, hermano, lo que aprenderemos estos 3 meses, pero desde ya podemos nosotros sentir y respirar cuánto nos parecemos a estos hombres, cuánto nuestra vida es muy similar a la de estos hombres, cuánto nosotros podemos parecernos a ellos y cuánto Dios a veces nos ha utilizado y seguirá haciéndolo también. Vamos a ver más adelante el versículo 28. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. No me sigas ayudando, ¿no? No me sigas defendiendo. Y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. ¿Sí? Cuando nosotros leemos 1 Corintios 1, estos versículos, la verdad es que Pablo está como bastante duro con la iglesia, ¿no? Y había un orgullo muy grande en la iglesia de Corinto. Había un orgullo muy fuerte en ellos. Y Pablo les dice, consideren. Yo creo que al considerar mi vida, pero también al considerar el texto y lo que vemos de los apóstoles, también podemos encontrar, pues, lo que dice esta escritura. Era bajo, despreciado, no eran nada. Estas personas no eran nadie. No eran nadie. Así que ellos no podían jactarse. Ese es el propósito al final. No podían enorgullecerse, no podían decir, es que Dios me escogió por mis talentos. Dios me escogió por lo que yo tengo, por lo que yo soy. Aún, Pedro, siendo un pequeño comerciante, nunca escuchamos a Pedro decir, yo mira todo lo que dejé. Dejé mi empresa, dejé mi profesión. No vemos a Pedro jactándose o a los apóstoles en ningún momento. Jamás vemos a Mateo decir, no, Dios me llamó porque yo era el mejor de los cobradores de impuestos, ¿verdad? Porque yo era hábil, era lo mejor. Por eso Él me llamó, porque necesitaba alguien como yo, para nada. Ellos no podían jactarse. Aún y el mismo Pablo lo hizo, aún siendo un hombre con cierta preparación y estudios. Así que, hermanos, hoy nosotros podemos ver a los apóstoles y podemos entender también que no somos nada, hermanos. Que somos humildes de verdad y sencillos. Que Dios nos ha llamado a pesar de lo que somos. Así que ninguno de nosotros puede jactarse. Ninguno de nosotros puede decir, Dios me llamó por lo que yo soy, por mis talentos, por mi mente hábil, porque soy el mejor de los hombres, porque de verdad la iglesia se sacó la lotería conmigo. Yo he dejado todo, yo he dejado tanto, yo soy increíble. Para nada. Hoy nosotros podemos decir, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido maravilloso con nosotros. No podemos jactarnos, no éramos nada y Dios nos trajo. Así que ese es el corazón que debemos de tener, un corazón de gratitud. Y vemos en los apóstoles que fueron esos hombres humildes, esos hombres que aunque a veces se les subió, Dios siempre los regresó al camino y dijo, mira, no tienes nada de qué enorgullecerte. Eres lo que eres o tienes lo que tienes, porque yo y Dios te lo ha dado. Así que necesitamos hoy aprender de estos hombres, lo que Dios hizo en sus vidas. Será fascinante este tiempo. Versículo 30. Pero gracias a Él,
Ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Jesús era todo para la iglesia de los Corintios, pero también Jesús era todo para los apóstoles principalmente. Jesús fue todo para ellos. Dice el versículo 30, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús. Esa unión con Cristo Jesús hizo la diferencia. Esa unión con Cristo Jesús hizo que esto fuera totalmente diferente. Que su vida fuera totalmente diferente. Esa unión es la clave. Ahí es donde está la fuerza. Ahí es donde está la transformación. No por sus talentos, no por sus habilidades, sino por la presencia de Cristo en su vida. Y hermano, es lo mismo para nosotros. La diferencia entre miserables y personas dignas es Cristo hoy en día. La diferencia entre personas que no eran nada y que hoy son algo delante de Dios es Cristo, es la unión con Cristo. No son los estudios, no es el dinero, no es la posición social o económica, no lo es. Es Cristo. Cristo es la diferencia. Cristo debe de ser nuestro orgullo. Cristo debe ser nuestro valor. Somos lo que somos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y los apóstoles y la iglesia debe hoy reconocer que es gracias a la unión con Cristo que hoy somos lo que somos. Y que esos apóstoles, que esos hombres comunes y corrientes, la unión con Cristo transformó sus vidas. Transformó radicalmente sus vidas. Hoy vemos esos grandes hombres que se convirtieron en los apóstoles, los grandes apóstoles. Hoy leemos sobre ellos, hoy hablamos sobre ellos, hoy meditamos en sus escritos. Queremos conocerlos, queremos un día ir al cielo y conocerlos también a ellos. Son nuestros héroes. Queremos ver lo que Dios ha hecho en su vida y soñamos porque Dios pudiera hacerla en nosotros. Y ellos nos gritan a la distancia, sí se puede, si te unes a Cristo, si te unes al Señor, sí puedes, sí se puede. Esa es la diferencia, esa es la clave, la unión con el Señor. Y estos hombres se convirtieron en esas estrellas que brillarán por siempre, humildes y sencillos. Ponte a pensar cuántos reyes, cuántos gobernantes, cuántas personas millonarias y poderosos ni sabemos que existieron. Ni siquiera hay un rastro de sus nombres. Y estos hombres son personas vigentes hoy en día para enseñarnos a través de su vida la grandeza de Dios. Así que ellos son una evidencia del poder de Dios y lo que Dios puede hacer. Si Jesús hubiera usado de apóstol a un rey, a un gobernante, a un sabio, pues diríamos, pues así fácil, ¿no? Como lo hacen los grandes entrenadores. Con esos equipos, pues es fácil. Pero Él hizo grandes cosas, el mundo fue puesto al revés, el mundo fue evangelizado en una generación, reyes escucharon del Señor. Estos hombres fueron la diferencia. Estos hombres fueron la clave, porque Dios estaba con ellos. Y Dios puede hacer la clave para nosotros hoy en día también. Ellos nos muestran el camino, hermano. Ellos nos muestran el camino. Estos hombres nos enseñan que la sabiduría es el Señor, que Jesús es nuestra sabiduría, no el mundo. Estos hombres nos enseñan y nos enseñarán en este tiempo de la justificación, que no somos justificados por nuestras obras, ni siquiera somos justificados según nuestros juicios, sino que Dios es quien nos justifica. También aprenderemos de la santificación. Estos hombres nos muestran cómo podemos convertirnos en personas santas y cómo podemos ser diferentes al mundo, porque la diferencia es Cristo. Pero también, y sobre todo también, ellos nos enseñarán que Cristo es nuestra redención. Que éramos esclavos del pecado, que éramos esclavos de nuestros hábitos, de nuestras personalidades, y el Señor nos puede cambiar como los cambió a ellos. Los redimió, los compró, y así
ha hecho con nosotros. Así que conocer a estos hombres es reencontrarnos con el Señor, es reencontrarnos con el Padre. Es maravilloso reencontrarnos con Cristo y ellos nos enseñarán el camino también para poder hacerlo y también nos llenaremos de fe en este tiempo. Quiero terminar leyendo la Biblia y dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos de trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Así que estos hombres nos muestran el camino, nos enseñan de sus errores, nos enseñan también de sus aciertos, nos enseñan la humanidad que de verdad tenemos, pero sobre todo nos muestran a un Dios vivo y poderoso, a un Cristo Redentor, a un verdadero líder, y sobre todo nos muestran que el ser discípulo de Jesús es la clave para el mundo y para nuestra vida. Así que, hermano, quiero decirte que hoy empezamos una nueva serie de clases sobre los apóstoles. Te pido que los tengan en la mente, que leamos sobre ellos y que aprendamos, pero sobre todo que entendamos nuestro llamamiento, nuestra condición y también que Cristo es nuestra diferencia. Únete a Cristo, únete al Señor y verás grandes cosas como lo vieron ellos. Feliz noche.